una institución de derechos religiosos que tiene su sede en Bruselas, en Bélgica, donde está la sede de la Unión Europea, que se llama el Observatorio para la Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa. Y uno diría, uy, pero espérate, intolerancia y discriminación, no estamos hablando acá de cristianos en otros lugares como los países musulmanes, los países de mayoría budista donde los cristianos son perseguidos. No, como saben ustedes, hay formas más sutiles, pero no menos anticristianas de perseguir. Y eso lo notamos en el proceso de secularización de la cultura, donde todo se acepta menos el cristianismo. Y esto de naciones que deben su desarrollo, su identidad, su progreso, todo a la identidad cristiana, como es Europa. Entonces, este observatorio publicó un documento a principios del 2024 donde describen una cosa muy interesante, que es la tremenda experiencia de autocensura que experimentan los jóvenes cristianos, o sea, católicos y evangélicos practicantes que se toman su fe en serio, en las distintas universidades a través de Europa. Este documental de este observatorio de intolerancia se publicó hace poco en YouTube. Entonces, para que quieran, hay que buscar, está en inglés, lamentablemente no tiene subtítulos en español, pero quienes quieren pueden buscar por las siglas de esta organización. Las siglas son OIDAC, OIDAC. Entonces pueden buscarlo en YouTube como OIDAC Documentary, ¿no? O sea, en inglés, documental de la OIDAC, en YouTube. Ese es un video de 40 minutos que se realiza en Viena, en Austria, y sigue las historias de 9 estudiantes universitarios de distintos países de Europa que tratan de vivir su vida cristiana de manera apostólica, de manera evangelizadora, de manera abierta, es decir, sinceramente de no avergonzarse de su fe. Y en la conversación con cada uno de estos estudiantes, la experiencia común es que cuando llegan a la universidad y llegan con entusiasmo para compartir su fe, se encuentran con un muro de rechazo y de burla. Y que llega un momento en que comienzan a desarrollar una, más que cautela, un temor a expresar sus creencias y sus opiniones, por temor al conflicto o al rechazo, no solamente de sus coetáneos, sino especialmente de sus profesores. En el documental, un estudiante cuenta una experiencia con un profesor que se autodeclaró ateo. Y claro, en el principio, al comienzo de su clase, está bien, hay tanta gente atea en Europa, no hay nada de raro, ¿no? Pero el profesor al comienzo comenzó a simplemente despreciar sus puntos de vista. Algo que es miserable de un profesor universitario. Porque la tarea de un profesor universitario es que él puede compartir su opinión, pero en la universidad tiene que alentar a la libertad de pensamiento. Entonces despreciaba, hacía ironías, bromas respecto de las visiones de este estudiante cristiano, pero progresivamente durante la clase se comenzó a convertir en hostil a cualquiera que tuviera creencias religiosas. Es decir, salía del curso de su lección simplemente para caerle encima a los creyentes, y no solo como respuesta a lo que ellos decían, sino sistemáticamente, incluso cuando ya estos creyentes cristianos estaban intimidados y habían decidido es una pérdida de tiempo hablar en esta clase, igual iba detrás de ellos, porque acá ellos que son creyentes, ¿no? Entonces, este estudiante en el documental dice, nosotros deberíamos tener la libertad de poder compartir nuestras opiniones, pero mientras pasaban las semanas se convirtió en cada vez más malo, progresivamente más malo, y ya porque no solamente decía que era un ateo, sino que estaba activamente burlándose y atacando a las personas que tuvieran cualquier creencia en Dios. Y era fundamentalmente irritante, dice este alumno en el documental, ¿no? Pude haberlo dejado pasar, pero llegó un momento en que el profesor se volvió explícitamente más activo, donde él incluso blasfemaba ante imágenes de Cristo y activamente atacaba a los cristianos. Este era un estudiante de 18 años, su primer año en la universidad, y no sabía qué hacer. Dice, era realmente hiriente. Y llegó un momento en que yo me sentía que era yo contra el mundo y que simplemente no podía hablar, porque cualquier intento de hablar iba a ser castigado por este profesor de manera injusta, y el resto de los estudiantes que estaban alrededor mío iban a aplaudir esa hostilidad, ¿no? O sea, se convirtió en un bullying, en un acto de matonería.
Otro de los alumnos que está ahí dice que la libertad de expresar nuestras propias creencias abiertas y públicamente es una de las piedras angulares de una sociedad democrática y pluralista. Entonces, los profesores no pueden estar diciendo que ellos son pluralistas, abiertos y que promueven la diversidad de opiniones, si en realidad lo que están haciendo es matonear e intimidar y burlarse y despreciar a todos. Y la OIDAC, al momento de presentar este documental, muy interesante, dice: la libertad de expresar libre y públicamente nuestras creencias es algo que es fundamental para nuestra democracia. Lamentablemente, los últimos estudios que hemos hecho sobre cómo se aplica esta realidad en Europa y específicamente en el mundo universitario es que estamos viendo realmente el ocaso de la libertad de expresión, especialmente en las universidades cuando se trata de temas religiosos. Y hermanos, esto no es algo ajeno a lo que pasa en América Latina o en los ámbitos hispanos en Estados Unidos o en Canadá. En Estados Unidos o en Canadá, a veces la corrección política de que los hispanos somos una minoría, ¿no?, nos da un poquito más de cobertura que a los cristianos nacidos localmente en Estados Unidos. Pero hasta cierto punto, cualquier persona que practica su fe y que la ha tratado de practicar en el ambiente universitario se ha visto en una situación muy apretada. Yo les comento mi propia experiencia en la Universidad de Lima. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Lima, una universidad privada, una universidad donde un buen sacerdote, un buen hombre que era vicerrector de la universidad, en una universidad secular, supuestamente era una universidad abierta, muy democrática, ¿no? Pero en realidad los profesores, especialmente en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, que se consideraba, donde yo estudiaba y que se consideraba uno de los más izquierdistas, entre comillas, dentro de la universidad, eran personas muy hostiles a la fe. Y yo encontré un par de buenos profesores que habían sido católicos comprometidos y que la vida los había llevado, digamos, al agnosticismo, al aburrimiento. Pero muchos de esos profesores habían terminado, digamos, militando en el ateísmo o en el agnosticismo, básicamente porque habían adoptado formas de vida que eran completamente inmorales según la doctrina de la Iglesia. Entonces tenían un interés personal en denigrar a las enseñanzas cristianas. Y yo conozco muchos amigos, muchos compañeros en esa época que decían: no voy a escoger esta pelea, o sea, ¿para qué? Y la consecuencia de eso, hermanos, de esa decisión, que yo entiendo completamente, especialmente si se trata de personas que tienen una personalidad más tímida, etc., pero la consecuencia de eso es que hacemos la realidad mucho más difícil para los que vienen después de nosotros, que son personas de fe, y además dejamos que estos profesores realmente se impongan y crean que está bien, que es cómico, que es ingenioso despreciar y burlarse de los católicos. Yo tomé una posición extremadamente conflictiva. No es sorpresa tratándose de mí, no lo digo con orgullo, pero tomé una posición auténticamente conflictiva y no sé si había una posición intermedia que no significara conceder, consentir y quedarme callado, y que no significara ponerse desafiante como me ponía yo cuando daban un trabajo, escogía un trabajo específicamente religioso relacionado a la Iglesia Católica, predicaba, los profesores se enojaban. Tengo profesores que me comenzaron a insultar, pero a gritos en la clase, porque simplemente yo había escogido: bueno, yo me voy a burlar de sus propias creencias y tú eres un manipulador, me gritaban, y yo era alumno. Entonces, un profesor que además se la daba de ser amigo de los alumnos: no me llamen profesor tal, no me llamen doctor tal, llámenme Pedrito, llámenme Chicho, llámenme... No, o sea, daban sus apodos. ¿Cómo querían que se los llamaran? Así de abiertos, entre comillas, eran. Pero cuando uno hablaba de la propia perspectiva de la fe, ahí se acababa la democracia, la igualdad de trato, de que somos iguales, tratémonos informalmente. Y aprovechaban su púlpito, digamos, de profesores para bullearte, para hacer bullying. Me han botado de la clase. Había un profesor chileno que había salido del Chile de Allende, ¿no? Era un refugiado marxista que odiaba a la iglesia, odiaba a los católicos, pero en una universidad que a uno lo voten de una clase por sus opiniones es infantil, absolutamente infantil.
O sea, habían compañeros de la clase que no estaban de acuerdo conmigo y me decían, oye, ¿qué le pasó a este tipo? Porque para que te voten de la clase, no estás en una escuela. Para que te voten en una clase universitaria, tú tienes que estar haciendo algo egregio, ¿no? O sea, fumando marihuana, estar fuera de tu razón, haciendo estupideces, faltando el respeto. Cuando no has hecho nada de eso, lo único que has hecho es plantarte para defender tu propia posición. Y ojo, sin insultos, sin malas palabras, simplemente plantarte para defender lo tuyo y que el profesor te diga, esto ya no lo puedo aceptar, te vas de esta clase y te bota de la clase. Y, ¿cómo? Yo perplejo, ¿qué? Te vas de la clase, a gritos botándome. Es decir, yo he experimentado eso y lo he experimentado, ¿qué? 30 años atrás más o menos. Imagínense, me imagino cómo debe ser ahora, ¿no? Cómo debe haber crecido la hostilidad. Pero para las personas que no tienen un problema, que saben que su rendimiento académico es bueno y los profesores no pueden intimidarlo y utilizarlo como herramienta de venganza, porque en ese caso yo pensaba utilizar todas las estructuras que ofrece la universidad para quejarse y para millar, dañar la credibilidad de un profesor si es que el profesor se lo merece. Pero yo recomendaría que si hay que escoger, que muchas personas son suficientemente inteligentes y talentosas para encontrar una vía media, que no significa traicionar y quedarse callado, y tampoco significa pelearse como yo lo hacía. Pero si hay que escoger y uno no tiene cómo encontrar una vía media, definitivamente yo recomendaría defender la propia posición. Y la recomiendo a partir de la experiencia. No estoy pidiendo a otros algo que yo no hice, porque a esta situación hay que ponerle punto y no le vamos a poner punto quedándonos callados y concediendo, porque el respeto por nosotros no va a crecer en esas circunstancias. Que tengas un buen día.